Él reciba toda nuestra gloria, Él reciba toda la gloria con esta canción. Quiero levantar aquí mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, en este lugar de tu presencia y al descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Yo quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, y en este lugar de tu presencia, y descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí.
Amén. Aleluya. One.
tiene la solución, el que tiene la salida. Te adoramos, te alabamos, te exaltamos, Señor, porque tú eres el único digno, digno de toda la alabanza y toda la adoración. Así que hoy a ti te entregamos todo, Señor, y te alabamos, te adoramos y te bendecimos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Ahí donde está, dale un fuerte aplauso al Señor. Qué bueno es verles el día de hoy. Yo les quiero invitar, saluden ahí a su alrededor, a quienes tal vez no ha visto todavía. Aprovechen y denles la bienvenida. Así que mientras toma su lugar, le quiero invitar a que si necesita un sobre para diezmos, para ofrendas, ahí levante su mano, se lo vamos a hacer llegar. Recuerde que el que al Señor le da no va a tener falta de nada, porque el que siembra cosecha. Amén. También mientras prepara sus ofrendas, mientras prepara sus diezmos, le quiero recordar que todos los domingos también traemos nuestra ofrenda de víveres. Recuerda que nos estamos también preparando para la visita que vamos a hacer al Chipiliná. Entonces no deje de traer víveres, no deje de traer las cosas que podemos compartir allá. Y recuérdese que si usted siembra, siempre va a tener cosecha. Amén. Porque Dios es fiel para cumplir con su palabra. También les recuerdo que los miércoles estamos conectándonos al discipulado a las 8 de la noche por vía Zoom. Si usted aún no tiene el enlace, por favor, pídanoslo, con gusto se lo vamos a dar. Va a ser de bendición el poder juntarnos ahí todos los miércoles. Yo, gracias al Señor, ya puse mi alarma. Este miércoles me conecté, aunque el internet me falló. Pero ya, recuérdense, todos los miércoles a las 8 de la noche. Y el próximo domingo tenemos escuela de finanzas. Recuérdese de venir preparado para aprender sobre las finanzas del reino y cómo llevarlas. Amén. También tenemos el próximo domingo nuestro servicio dominical a las 10:30, pero también tenemos nuestra Santa Cena, así que venga con su corazón listo y preparado para poder estar y tomar la mesa del Señor. Amén. Y el día 5 de abril tenemos la visita al Chipiliná con nuestro servicio de resurrección en la aldea. También vamos a tener bautizos en agua y un refrigerio. Así que por favor, al finalizar, inscríbase con nosotros. Yo voy a estar al final para que me pueda dar sus datos, porque así podemos coordinar. Si usted necesita transporte, podemos arreglar para que todos logremos ir juntos y seamos de bendición y que seamos bendecidos. Amén. Así que si usted ya tiene sus diezmos y sus ofrendas ahí en su mano, yo le voy a pedir que las tome y que juntos oremos. Señor, en el nombre de Jesús, hoy venimos delante del trono de tu gracia a traer nuestros diezmos y ofrendas, Señor, sabiendo que cuando te damos, Señor, tú eres fiel y justo. Tu palabra dice que tú abrirás las ventanas de los cielos hasta que sobreabunde y que vas a reprender al devorador, Señor. Así que hoy traemos nuestros diezmos, nuestras ofrendas con gozo, con alegría, Señor, porque tú te gozas cuando ves dadores alegres en medio nuestro. Así que hoy las traemos a tu presencia, delante de ti, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Así que yo le invito a que se ponga de pie y traiga delante del Señor sus diezmos y sus ofrendas. Amén. Amén. Gloria al Señor.
las recibes, Padre. Pero Señor, también te damos gracias porque ellas son multiplicadas y sobreabundadas en cada uno de nuestros hogares, pero también aquí en la iglesia, Señor, en el nombre de Jesús, para que no falte nada en tu casa, Señor, para que podamos seguir siendo parte del crecimiento del Evangelio en esta nación. Gracias, Señor, porque tú eres quien las multiplica y las hace sobreabundar, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Así que denle un fuerte aplauso al Señor y bienvenidos a la iglesia del Pastor Gustavo. Amén. Aleluya. Buenos días, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Qué bueno tenerlos por acá. Y hoy vamos a compartir acerca del tema de la sanidad divina. Pero antes vamos a hacer nuestra confesión de fe que hacemos todos los domingos. Y le voy a pedir que la hagamos con todo el corazón, que la hagamos creyéndola de verdad. El hecho de confesarla es para que lo creamos, ¿sí? La palabra de Dios dice que la fe viene por el oír y el oír constantemente la palabra de Dios. Y también la palabra dice que creí por lo cual hablé. Por eso confesamos esta palabra para que se haga vida en el corazón de cada uno de nosotros. Yo voy a pedir que repita conmigo con todo su corazón. Soy lo que la Biblia dice que soy. Tengo lo que la Biblia dice que tengo. Tengo lo que la Biblia dice que tengo. Puedo lo que la Biblia dice que puedo. Puedo lo que la Biblia dice que puedo. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Hoy la voy a escuchar atentamente. Hoy la voy a escuchar atentamente. Y la voy a entender, Y la voy a entender. a atesorar Atesorar. y poner por obra. Y a poner por obra. Amén. Muy bien. El día de hoy, como habíamos anunciado, vamos a compartir acerca de la sanidad divina. Para comenzar, la palabra de Dios en Éxodo capítulo 15, versículo 26 dice: y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y diereis oído a sus mandamientos, y guardareis todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Cuando la palabra de Dios dice en el español Jehová es tu sanador, en el hebreo quiere decir Jehová Rafa, y es uno de los nombres del Señor. Recordemos que el Señor se va revelando gradualmente en la palabra, y acá se está revelando por primera vez como el sanador de su pueblo. En Isaías capítulo 53, versículos del 3 al 5, hay una profecía sobre Jesús, que es una promesa para cada uno de nosotros. Y la palabra de Dios dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Esta es una profecía dicha 750 años antes de la venida de Cristo, y es una profecía relacionada con Cristo. Y note que dice dos cosas que son importantes, que nosotros las atesoremos en nuestro corazón. Dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y ciertamente quiere decir sin ningún lugar a dudas, absolutamente, totalmente, completamente. Aparte, también la palabra de Dios dice en ese mismo pasaje que por su llaga fuimos nosotros curados. Y hay un dato que es interesante. La palabra de Dios es la verdad. Y resulta que cuando la palabra de Dios dice que por su llaga fuimos nosotros curados, se está refiriendo a cuando Jesús recibió los 40 latigazos antes de la pasión. Y resulta ser que al día de hoy
los científicos médicos han detectado que todas las enfermedades que el ser humano padece se corresponden o se pueden agrupar en 39 familias. Es decir, todas las enfermedades están incluidas en alguno de los grupos, 39 grupos de enfermedades. Pero Jesús recibió 40 latigazos. Muy bien, cuando hablo de los 39 grupos de enfermedades, se refiere a las enfermedades físicas, pero hay una enfermedad adicional que es la enfermedad del corazón. La palabra de Dios dice en Lucas capítulo 4, versículos 18 al 19, que el Señor restaura a los quebrantados de corazón y da vista a los ciegos. Ahí habla también de salud emocional y de salud física. Luego tenemos la promesa que hace el Señor en Éxodo 15:26, y tenemos también la profecía que hace la palabra en Isaías capítulo 53, versículo del 3 al 5. Y el cumplimiento de esa profecía se da en Cristo. La palabra dice en Lucas capítulo 4, versículo 18 al 19, dice Jesús hablando: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y aquí hay tres cosas que debemos notar. La primera es que dice: me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Qué significan los quebrantados de corazón? Los que tienen algún dolor, alguna amargura, algún quebranto en el corazón, sea por la razón que sea, falta de perdón, tristeza, decepción, cualquier emoción negativa entra dentro de angustiado de corazón. Y la palabra de Dios dice que el Señor viene a sanar a los quebrantados de corazón, a los angustiados en su corazón. Aparte de ello, dice que el Señor vino a dar vista a los ciegos, y esto tiene dos dimensiones. La primera es la dimensión física, de sanidad física a los que están ciegos, y esto abarca también todo tipo de sanidad de acuerdo a lo que dice la palabra en Isaías 53. Y aparte, dar vista a los ciegos espirituales, los que están muertos espiritualmente, los que están cegados para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Así que el Señor viene a traer luz para que a las personas que están cegadas, para que no les resplandezca la luz del Evangelio, les resplandezca, entiendan el Evangelio y vengan al conocimiento de Cristo. Aparte, en Hechos capítulo 10, versículo 38, la palabra de Dios dice que Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y la palabra, y notemos que dice: y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Y esto habla de opresión espiritual, de opresión emocional y de opresión física, habla de enfermedad, cualquier tipo de enfermedad. Y en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24, la palabra de Dios dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. O sea, vemos a lo largo de la palabra de Dios que Dios quiere la sanidad de su pueblo, la sanidad física, aparte de la sanidad espiritual, que es la salvación, la sanidad emocional y la sanidad física. Es una promesa que Dios nos hace a cada uno de nosotros, sus hijos, y que la encontramos a lo largo de toda la palabra de Dios. Vemos a Jesús en los evangelios sanando a los enfermos, vemos sanando a paralíticos, dando vista a los ciegos, resucitando a los muertos, sanando fiebres, sanando a personas con flujo de sangre, a paralíticos. O sea, es una realidad. Y la palabra de Dios dice que el Espíritu del Señor está sobre Jesús para sanar a los enfermos.
Bueno, si usted y yo estamos en Jesús, la unción que está en Jesús está en nosotros. Primero para sanidad de cada uno de nosotros y luego para sanidad a los demás. Por eso la palabra de Dios nos manda a poner manos sobre los enfermos y sanarán, como dice la palabra en Marcos capítulo 16, versículos del 15 al 18. Dice la palabra: ir y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre pondrán manos sobre los enfermos y sanarán. Es una de las promesas que nos da la palabra de Dios. O sea, la sanidad es una promesa para cada uno de nosotros. Y si la palabra lo dice, la palabra es verdad. Por lo tanto, usted y yo, por las llagas de Cristo, podemos y debemos ser sanos. Hay, en la palabra de Dios encontramos por lo menos 4 tipos de enfermedades físicas y emocionales. La primera es aquellas enfermedades que vienen por nuestro descuido y o malas decisiones. En 1 Corintios capítulo 3, versículo 16 al 17, la palabra de Dios dice, notemos esto por favor, dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere o descuidare el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Aquí nos está hablando la palabra de que no solo necesitamos mantener el cuerpo, necesitamos cuidarlo, porque el cuerpo no es nuestro, el cuerpo es de Dios, es templo del Espíritu de Dios, necesitamos cuidarlo. Y la palabra de Dios dice que si bien es cierto, el ejercicio corporal para poco aprovecha, pero la piedad aprovecha para todo, no quiere decir que no hagamos ejercicio físico, caminar, básicamente ese es el mejor ejercicio que podemos hacer y necesitamos hacerlo para mantener nuestro cuerpo. Además también cuidar nuestra alimentación. Hoy hay mucha comida chatarra, mucha comida que no sirve para nada, que no es nutritiva. Tenemos que cuidar nuestro cuerpo, porque si no, lo que va a suceder es que si estamos metiendo a nuestro cuerpo veneno, nuestro cuerpo se va a envenenar. Y eso nos va a provocar enfermedades. Son enfermedades que vienen por nuestro descuido. Ese es un tipo de enfermedad de la que nosotros podemos encontrarnos todos los días en alguna persona o en nosotros mismos. Por el otro lado, en Juan capítulo 9, versículo 2, los discípulos le hacen una pregunta a Jesús cuando se encuentran con una joven que era, o con una persona que era ciega de nacimiento. Dice, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y lo que Jesús les contesta es: no pecaron ni este ni sus padres, sino para que la gloria de Dios se manifieste. Hay enfermedades que pueden estar ahí para que en un momento determinado Dios la sane y eso traiga gloria a Dios, como en este caso de este ciego que fue sanado. Luego tenemos otro grupo de enfermedades que también lo menciona en Juan 9:2, cuando dice, ¿quién pecó? Este está ciego, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Hay en la palabra de Dios, en el Salmo 32, versículos del 3 al 5, nos habla de que hay enfermedades que son resultado de nuestro pecado. Y vamos a leer ese pasaje. En Salmo 32, versículos del 3 al 5 dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos, y en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová,
y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Qué es lo que está diciendo este pasaje? Que estaba dice dos cosas. Envejecieron mis huesos y mi verdor se convirtió en sequedad. Ese envejecieron mis huesos habla de enfermedad física y las sequedades hablan de enfermedad emocional. El pecado, si no lo confesamos, si no pedimos perdón por nuestro pecado y guardamos silencio, eso va a terminar trayendo a nuestro cuerpo y a nuestra alma enfermedades. ¿Cuál es la solución? Confesar nuestro pecado. ¿Sí? Hay enfermedades que son consecuencia del pecado. Y finalmente tenemos otro tipo de enfermedades que son enfermedades que vienen como una prueba. Eso lo tenemos en el libro de Job. Job recibió una enfermedad en su cuerpo y tuvo una enfermedad en su cuerpo que era una prueba que Dios estaba permitiendo para incrementar su fe. Y finalmente vino el Señor y lo sanó. Encontramos entonces 4 tipos de enfermedades físicas y emocionales. Las primeras es por nuestro descuido o malas decisiones. En este caso hablé de enfermedades físicas, pero también hay algunas enfermedades emocionales que vienen por nuestras malas decisiones, cuando le damos lugar a la ansiedad, a la angustia, al temor. Recordemos que la palabra de Dios dice en 1 de Juan capítulo 4 versículo 18 que el temor trae en sí castigo, y temor es la ansiedad, es la angustia, es la incertidumbre acerca del futuro, es estar afanados por el futuro, y eso va a terminar provocando en nosotros enfermedades emocionales, como por ejemplo el estrés, y el estrés va a causar también enfermedades físicas. Hoy uno de los males que padecen las personas es el estrés, y el estrés trae como consecuencia enfermedades del aparato digestivo, enfermedades del aparato respiratorio, enfermedades del aparato circulatorio y disfunciones en otros órganos del cuerpo. Por eso la palabra de Dios dice que no estemos afanados por el día de mañana, sino que a cada día le demos su propio afán, que nos ocupemos del día de hoy solamente, porque el afanarnos por el día de mañana nos provoca estrés, angustia, ansiedad, y todo eso va a provocar trastornos, no solo emocionales, sino también físicos. Ahora, y hablamos de los tipos de enfermedades entonces: la enfermedad por nuestro descuido, malas decisiones, la enfermedad porque para que se manifieste la gloria de Dios, la enfermedad por causa de nuestros pecados, y las enfermedades que vienen como resultado de una prueba, para que nosotros crezcamos en la fe, en el conocimiento de Dios, en estar afirmados en la palabra, etc. Ahora, hay por lo menos 8 formas, encontramos en la Biblia, por lo menos 8 formas en las que Dios nos ama. En primer lugar, la sanidad para corregir nuestros descuidos y nuestras malas decisiones. Cuando el Señor, cuando estamos enfermos y es el resultado de un descuido, de una mala decisión, el Señor va a hablar a nuestro corazón acerca de cosas que tenemos que cuidar en nuestras vidas, como el sueño, el descanso, la buena alimentación, el ejercicio corporal, etc. El Espíritu Santo nos va a hablar acerca de las decisiones que necesitamos tomar para ser sanos. Yo tuve un caso de una persona hace algunos años que padecía de colon irritable, y un día llegó conmigo y me dice: pastor, yo necesito que ore por mí porque tengo colon irritable. Y el Señor en ese momento habló a mi corazón y me dijo que le dijera a esta persona que Él la iba a sanar del colon irritable, pero que tenía que cambiar de estilo de vida, porque esta persona era una persona de 7 oficios y 14 necesidades, es decir, todo el tiempo estaba estresada haciendo cosas y no paraba, y era un trompo.
nunca tomaba descanso, nunca se cuidaba, se mal comía, etc. Entonces yo le dije, dice el Señor que te va a sanar, pero necesitas cambiar tu estilo de vida. Si no, vas a volver a enfermar. Y oré por esa persona. Y efectivamente, como a los 15 días llegó conmigo y me enseñó los exámenes médicos, los resultados de los exámenes médicos, y el Señor le había sanado. Pero resulta que a los 3 o 4 meses llegó conmigo de vuelta: pastor, necesito que ore otra vez por mí. Tengo otra vez columna irritable. Le dije, no voy a orar por ti. Ya el Señor te dijo que era lo que tú necesitabas hacer, y era cambiar tu estilo de vida, bajar el ritmo, dejar de estarte afanando por un montón de cosas. Así que mientras no hagas eso, por más que yo ore, no va a pasar nada, porque esto es la consecuencia de que tú no estás obedeciendo lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra es clara: si obedecemos la palabra de Dios, entonces el Señor nos va a sanar, pero si no obedecemos la palabra de Dios, nos vamos a enfermar. Así de simple. Entonces, una de las formas de sanidad que Dios usa es llevarnos a la obediencia a la palabra, regresarnos a la obediencia a la palabra. Y ahí tenemos que tener también en cuenta dos cosas, no importando la forma como el Señor lo que Dios vaya a usar para sanarnos, y es que Él lo va a hacer en su tiempo. Hay sanidades que son inmediatas y hay sanidades que son progresivas. Recordemos, por ejemplo, cuando llegan con el Señor, o va el Señor en un camino y se encuentra con 10 leprosos, y los 10 leprosos le claman al Señor que los sane, y el Señor les dice: vayan y preséntense delante del sacerdote. Y ahí lo que le estaba diciendo es: si se iban a presentar delante del sacerdote, Jesús les estaba diciendo, van a sanar, pero no los sanó en ese momento. Dice la palabra que cuando iban en el camino fueron sanados. Entonces hay sanidades que van a ser inmediatas y hay sanidades que van a ser un proceso. Todo es en el tiempo del Señor. Amén. Lo que yo necesito es sea de una manera inmediata, o sea, de una manera progresiva. Necesito mantener mi fe, mantenerme firme en lo que dice la palabra de Dios. Amén. Amén. Por el otro lado, hay otra forma en que el Señor también nos puede sanar, y es a través de los médicos y de las medicinas. Ni la medicina ni los médicos son del diablo. La medicina y los médicos es una bendición de Dios, y es un método que Dios usa. No necesariamente lo va a usar siempre, pero en algunos casos sí los va a usar. Entonces, tampoco debemos ser temerarios, en el sentido de que si estamos recibiendo la instrucción en nuestro corazón de parte de Dios de buscar medicinas y médicos, no lo hagamos, porque entonces estamos poniendo en riesgo nuestra salud y estamos evitando o estamos desobedeciendo algo que el Señor nos está diciendo. Obviamente, el primer recurso siempre debe ser la fe, siempre debe ser el creer que el Señor nos va a sanar inmediatamente, pero si no sucede y es necesario, pues no hay ningún pecado en consultar a un médico o en tomar una medicina, ¿sí? Hay un grupo por ahí que no reconocen la medicina ni los médicos y se dejan morir porque no aceptan ir donde los médicos, no aceptan transfusiones de sangre y no aceptan cirugías ni nada, y aunque la gente se muera, si Dios permitió la medicina y permitió los médicos, porque es un método que Dios también va a usar. Amén. Amén. ¿Ok? No debería ser el primer método. Recordemos lo que pasa con la mujer del flujo de sangre. Dice que la mujer del flujo de sangre padeció de flujo de sangre durante 12 años y fue a los médicos y perdió toda su riqueza consultando médicos y no logró ningún resultado, pero fue y tocó el manto de Jesús y fue sanada inmediatamente. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que nuestro primer recurso siempre debe ser la búsqueda de la sanidad sobrenatural de parte de Dios. Amén. Y solo cuando Dios nos dé instrucciones diferentes, entonces buscar el médico y la medicina
medicina si es necesario. Pero siempre Dios debe ser nuestro primer recurso. Por el otro lado, tenemos que Dios puede usar la fe del enfermo para sanar. El caso de la mujer del flujo de sangre. La mujer del flujo de sangre llegó y tocó el manto de Jesús porque creía que si tocaba, con solo tocar el manto de Jesús iba a ser sana. Y Jesús supo que había salido poder de él y entonces pregunta quién le tocó. Y cuando la mujer le confiesa que ella le había tocado, entonces Jesús le dice, no solo, cuando ella tocó el manto de Jesús, inmediatamente fue sana y ella sintió la sanidad en su cuerpo. Pero después, cuando Jesús hace la pregunta, ¿quién me tocó?, la mujer dice, yo fui. Y Jesús le dice, no solo fuiste sana, sino que también tu fe te ha salvado. O sea, la fe del enfermo. Sin embargo, ojo con esto, porque muchas veces cuando se ora por un enfermo y el enfermo en ese momento no sana, entonces hay gente que tiende a acusar al enfermo y decir que la fe, que el enfermo no tenía fe para ser sanado. Pero hay un caso en la Biblia que nos invalida ese argumento, y es que Jesús llega un día al estanque de Betesda, al estanque de Betesda, y en el estanque de Betesda sucedía que de vez en cuando bajaba un ángel, movía el agua, y el primero que llegaba a tocar el agua después de ser movida sanaba. Y entonces Jesús se topa con un paralítico ahí en el estanque de Betesda, y Jesús le hace la pregunta, ¿quiere ser sanado? Y el enfermo le dice, no, sí, yo quisiera ser sanado, pero nunca voy a llegar a tocar el agua. Siempre que el agua se mueve, otro llega antes que yo, así que en otras palabras le está diciendo, no tengo fe para ser sanado. Y Jesús le dice, toma tu lecho, levántate y anda. ¿Sí? El enfermo no tenía fe para ser sanado, pero la fe de Dios, la fe de Jesús fue suficiente para que lo sanara. Amén. 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 Muy bien. Otra forma que Dios usa para sanar a las personas es la fe de otros. Si nos recordamos la prédica del domingo pasado de el hermano Carlos, nos habla del paralítico al que lo bajaron cuatro amigos por el techo de la casa de Jesús. Y el paralítico no tenía, seguramente el paralítico no tenía fe, porque Jesús dice, al ver la fe de ellos, no dice al ver la fe del paralítico, al ver la fe de ellos. Fue por la fe de ellos que el paralítico sanó. O sea, Dios puede usar la fe de otros para sanarnos, no necesariamente la fe del enfermo. Hay muchos enfermos que no tienen fe. Cuando están enfermos están más pendientes de su enfermedad, de sus síntomas, de sus dolores y todo, y no tienen fe para ser sanados. Sin embargo, el Señor los sana. Yo me he topado con muchos casos. A veces he orado por enfermos y les pregunto cuál es su enfermedad, y me comienzan a decir todos los síntomas, ¿verdad? Oro por ellos y de ahí le pregunto cómo se siente. Ay, hermano, me sigue doliendo, me sigue molestando. Entonces, ¿para qué oré? ¿O para qué pidió oración si no estaba creyendo que iba a ser sano? ¿Ya? Muchas veces la sanidad también la podemos bloquear porque estamos más pendientes del problema y estamos más pendientes de los síntomas que de lo que Dios quiere y puede hacer. Amén. Gloria a Dios. Luego hay otra forma en que el Señor sana, y esto lo vemos a través, por ejemplo, hablamos de los amigos del paralítico, pero también el siervo del centurión. Ustedes se recuerdan que hay un centurión que habla con Jesús y le dice, mira, mi siervo está enfermo y yo quiero que tú lo sanes. Y Jesús le dice, voy a tu casa, y el centurión le dice, no soy digno de que entres en mi casa, pero solo di la palabra y mi criado sanará. Y Jesús dice, no he encontrado tanta fe en Israel como en este hombre. Y entonces Jesús ora y le dice, vete, tu criado ha sanado. Y dice que el centurión regresó a su casa, y cuando regresó a su casa el criado estaba ya sano. O sea, Jesús sanó
a este criado por la fe del centurión, así como sanó al paralítico por la fe de los amigos. No hay que menospreciar la fe de otros para cuando necesitamos sanidad. Por el otro lado, también, y esto es un punto importante, es que el Señor nos sana por la confesión de nuestros pecados. Ya vimos en el Salmo 32, versículos del 3 al 5, que dice el salmista que sus huesos se secaron, su verdor se convirtió en sequedad porque había un pecado que no había confesado. Pero confesó su pecado y el Señor lo salvó y lo sanó. ¿Amén? Amén. Aparte es lo mismo que dice Santiago, capítulo 5, versículo 16. Dice la palabra, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Hay muchas veces, sucede, porque puede suceder a uno, que uno ora y ora y ora por la misma persona muchas veces para sanidad y no pasa nada. Pero al final de cuentas, muy posiblemente lo que está sucediendo es que esa persona tiene algún pecado en su corazón que todavía no lo ha confesado. Muchas veces el pecado es la falta de perdón. Está demostrado científicamente, por ejemplo, que hay enfermedades, algunos tipos de artritis que son el resultado de la falta de perdón de las personas. Una artritis deformante, por el otro lado la falta de perdón es amargura en el corazón. La amargura, dice la palabra en Hebreos capítulo 12, versículo 15, que nos impide alcanzar la gracia de Dios, y la sanidad es una gracia de Dios. O sea, si hay amargura en nuestro corazón, puede ser que eso esté impidiendo nuestra sanidad. Entonces necesitamos salir de la amargura, pedirle perdón al Señor por nuestra amargura o por esos pecados que no hemos confesado, y entonces el Señor nos sanará, como sucedió con el salmista. Por el otro lado, también el Señor nos puede sanar por la oración de otros. Dice la palabra en Mateo capítulo 10, versículo 8: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Aquí, si se dan cuenta, no está hablando de la fe de otros ni de la fe de Dios, está hablando de la oración que yo puedo hacer por una persona para que sea sana, y el Señor la va a sanar. Y hay otras dos razones para que, o dos formas en las que el Señor puede sanar. Una, para que los incrédulos crean. Jesús en su ministerio sanó a muchas personas, y generalmente cuando Jesús sanaba a las personas, venía gente que, dice la palabra, que alababan a Dios y glorificaban a Dios por esa sanidad. Eso quiere decir que le traía no solamente gloria a Dios, sino que también muchas de esas personas se convertían a Dios, se convertían al Señor. Las señales, los milagros, cuando los vemos nosotros en la Biblia, analizamos la Biblia, los milagros generalmente no son para los creyentes. Los milagros son para los no creyentes, para que los no creyentes crean. Y las liberaciones de demonios, el orar por las sanidades, etc., es para que el incrédulo crea en Dios y se convierta. Desafortunadamente, como muchas veces los creyentes no creemos la palabra, no vivimos la palabra, no estamos parados en la palabra, nosotros necesitamos los milagros. Pero si usted y yo obedeciéramos la palabra, no necesitaríamos milagros. Toda nuestra vida sería un milagro. Un milagro de sanidad, un milagro de provisión, un milagro de victorias. Los milagros no necesitaríamos pedirlos. Nuestra vida sería una vida de milagros. Recordemos que la palabra de Dios dice que Jesús vino para que tuviéramos vida y vida en abundancia, para que tuviéramos vida plena, vida bendecida, vida en victoria, vida en prosperidad.
vida en aumento, para que los planes del Señor se hicieran en nuestras vidas, planes de bien para darnos un futuro y una esperanza. Así obedecemos la palabra de Dios. Entonces, los milagros generalmente en el tiempo de Jesús eran para que los incrédulos creyeran, no para que los creyentes creyeran. Si ustedes se dan cuenta, analice las epístolas de Pablo y vea cuántas veces Pablo está orando por un milagro para él o por un milagro para otros creyentes. Generalmente no lo vamos a encontrar, muy escasamente lo vamos a encontrar, como por ejemplo en el libro de Hechos, cuando Pedro va y sana y resucita a Dorcas, ¿verdad? Pero de ahí encontramos muy pocos milagros que Jesús hace por los creyentes o que Dios hace por los creyentes. Generalmente los milagros son para los incrédulos, para que los incrédulos crean. Y finalmente tenemos otro tipo de milagros que es para que la gloria de Dios se manifieste. Mire, hay un milagro que a mí me llama muchísimo la atención. Está en Hechos capítulo número 3. Dice que Juan y Pedro, después de la muerte de Jesús, fueron al templo y entraron por la puerta de la Hermosa. La puerta de la Hermosa era la puerta por la que entraba toda persona que iba al templo. ¿Eso qué quiere decir? Si Jesús fue muchas veces al templo, Jesús entró por la puerta de la Hermosa. Y dice acerca de un cojo que todos los días estaba en la puerta de la Hermosa pidiendo limosna. ¿Qué quiere decir eso? Jesús lo vio. Jesús lo tuvo que haber visto porque todos los días estaba ahí. Y Jesús entró muchas veces al templo, pero no lo sanó. Sin embargo, viene Pedro, viene Juan, y el cojo les pide limosna, y lo que Pedro le dice es: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Y en ese momento levanta al cojo, y el cojo comienza a caminar, a saltar, a correr, etcétera, etcétera, y se da un milagro. Y ese milagro hace que se conviertan alrededor de unas 3.000 o 4.000 personas más de las que se habían convertido en el día de Pentecostés. O sea, ese fue un milagro para la gloria de Dios. A veces lo que necesitamos es esperar el tiempo de Dios para los milagros, no desesperarnos, ¿ya? Porque Dios lo va a hacer todo hermoso en su tiempo. Lo que sí podemos tener absoluta certeza es que Dios nos va a sanar. Si no hoy, será mañana. Pero Dios nos va a sanar. Dios cumple su palabra. Amén. ¿Sí? Y Dios puede usar cualquier cosa para sanarnos. Lo que nosotros necesitamos es creer la palabra de Dios. ¿Sí? Creer la palabra de Dios. Cuando estamos enfermos, una de las cosas que evidencia si tenemos fe o no, es que ¿cómo vamos a hablar de la enfermedad? Mire, yo me he topado con alguna gente que dice, por ejemplo, está enferma de algo, me recuerdo un caso que decía una señora: mi diabetes, ¿no? Es que quiero que el Señor me sane de mi diabetes. Lo que yo le dije: mire, si es suya, ¿para qué quiere que el Señor se la quite, pues? Ya, se estaba apropiando de la enfermedad, ya la estaba haciendo suya. Mi gripe, mi no sé qué, mi no sé qué, se está apropiando de la enfermedad, y la enfermedad no nos corresponde a nosotros. La enfermedad es algo que viene como consecuencia del pecado, muchas veces no del pecado propio, pero sí del pecado que hay en el mundo, ¿ya? Y la enfermedad no fue creada con el ser humano. La palabra de Dios dice que el ser humano fue creado para llegar a una vida perfecta, para tener vida eterna, ¿sí? Y eso no implicaba la enfermedad viene como resultado del pecado, como consecuencia del pecado. Entonces no tengo por qué apropiarme de la enfermedad no es mía. La enfermedad es una consecuencia de algo que muchas veces no entiendo qué es, pero lo que sí es cierto es que la enfermedad no es mía. Necesito entender eso y rechazar, reprender la enfermedad. ¿Ok? Amén. ¿Estamos?
Entonces necesitamos cuidar nuestras palabras, porque si yo digo mi diabetes, ¿qué va a pasar? Bueno, es mía. Dios no me va a quitar lo que es mío, ¿no? ¿Sí? Y al final lo que estoy haciendo es apropiarme de la enfermedad. Entonces, debo reconocer que por las llagas de Cristo fui sano, que la enfermedad no tiene lugar en mí, que la enfermedad de una manera o de otra manera se tiene que ir, ¿no? Y en todo caso lo que necesito hacer es, cuando estoy enfrentando alguna enfermedad, lo que necesito hacer es preguntarle al Señor: Señor, ¿qué hago? ¿Sí? ¿Para qué es esto? ¿Por qué es esto? Es como una prueba. La enfermedad es como cuando uno está en prueba. Cuando uno está en prueba, lo que tiene que hacer es preguntarle al Señor: Señor, ¿para qué es esto? ¿Qué es lo que tú estás probando en mí? ¿Y para qué le pregunto? Para soltar lo que tengo que soltar y que la obra de Dios se haga en mi vida más rápidamente, de tal manera que más rápidamente sea libre. ¿Sí? Yo me recuerdo cuando comencé en el Señor, yo tenía un problema, y era que no veía. Bueno, habían dos cosas que tenía cuando vine al Señor. Una, que tenía un problema de mi vista, y dos, que era medio sordo. Y entonces, y siempre he sido medio sordo en mi vida. Tengo un problema en los huesecillos. Entonces yo comencé a orar al Señor por mis oídos, pero no por mis ojos. Ya me había acostumbrado a tener miopía y astigmatismo en mi vida. Ahora uso anteojos, pero solo los uso para leer, porque ya la vejez de mis ojos, pues no, ya está pegando un poquito fuerte, ¿no? Pero no necesito para ver de lejos. Entonces, un día, fíjense, yo no oraba por mis ojos, oraba por los oídos, y de repente resulta que se me perdieron mis lentes, los lentes graduados, y yo ni me percaté de que se me habían perdido mis anteojos, porque no los necesitaba. Como a los 2 o 3 meses, un día me estaba viendo en el espejo y dije: ¿y mis lentes? Y ahí me di cuenta que tenía 3 meses en que el Señor me había sanado de los ojos, de la vista, y ni cuenta me había dado, ¿sí? Pero por lo que sí oraba era por los oídos, y ahí no pasaba nada. Y un día, preguntándole al Señor, ¿por qué no me sanaba los oídos? El Señor me dijo 2 cosas. Yo en ese tiempo era muy susceptible a lo que hablaban de mí. Y entonces el Señor me dijo: para que no oigas lo que hablan de vos y no se lastime tu corazón. Y en segundo lugar me dijo: date cuenta que el hecho de que no oigas es una gran ventaja. ¿Por qué? Le digo. Y me comenzó a enseñar un montón de cosas. Yo puedo tener cualquier cantidad de ruido a mi alrededor, cualquier cantidad de ruido a mi alrededor. A mí no me afecta, no lo oigo, ¿sí? Y eso me ha permitido que me mantenga concentrado en lo que hago, principalmente cuando estudio la palabra de Dios. Mire, a mi alrededor puede haber cualquier cantidad de ruido que, si yo estoy estudiando la palabra de Dios, nada me va a distraer. ¿Sí? No. Y como no oigo, no me distraigo. Entonces tengo mucho tiempo para pensar en la palabra. Es una ventaja para mí. ¿Ya? Cuando entendí eso, dejé de orar por mis oídos. Y entonces lo que le dije al Señor: si algún día me los querés saltar, sánamelos, y si no, no. ¿Ya? Pero para mí es una ventaja. Ha sido una ventaja el no escuchar, incluso para dormir. Yo no sé si a usted le pasa que usted está en su cuarto y pasa un carro en la calle y usted lo oye, ¿verdad? ¿Sí? Yo vivía a 25 metros del periférico, donde pasaban camiones, carros, y nada me quitaba el sueño, no oía nada, ¿sí?
Y eso que viví en una curva, y ahí todos los camiones con presión, yo no tenía ningún problema con eso, no me molestaba para nada el ruido. Ya, yo no oigo. Si pasara un carro ahí enfrente del local, no lo voy a oír. Lo voy a ver, pero no lo voy a oír. ¿Sí? Tengo otra ventaja. Como no oigo bien, resulta que no veo tele. Como no oigo bien, no oigo radio, porque no distingo lo que están diciendo, a menos que pongas eso a un gran volumen y moleste a medio mundo. Entonces, como no veo tele y como no oigo radio, pues ¿en qué creen que me entretengo? En leer la palabra, en estudiar la palabra. Esa ha sido mi práctica desde hace 40 años. Así que hay a veces hay cosas que Dios permite porque son una ventaja para uno. ¿Sí? La desventaja es que a veces le tengo que preguntar a usted ¿qué fue lo que dijo? Porque no lo oí, ¿verdad? O a veces le tengo que decir a alguien que hable o que ore como que si fuera predicador, porque no lo oigo, ¿verdad? La gente habla muy quedito, ¿ya? Pero esas son pequeñas ventajas. Y mire, y le voy a contar algo que me pasó. Una de mis hijas, una vez, me regaló los aparatitos, ¿verdad? Para oír. Y yo, pues, ni modo, ¿verdad? Los comencé a usar. Un día, como a los 2 o 3 días en que me habían dado los aparatos, me fui a meter a un centro comercial. Mire, fue la experiencia más estresante de mi vida. Qué cantidad de ruido más horrible la que había ahí en el centro comercial. Me tuve que quitar los aparatos porque estaba estresado con todo el ruido. Y yo digo, pobres ustedes que sí oyen, porque oyen un relajo ahí en los centros comerciales y yo ni oigo, yo tranquilo. ¿Ya? A veces los compadezco por todo ese ruido que tienen que oír todos los días. Yo no lo oigo. Para mí, mi mundo es un mundo silencioso. ¿Ya? Y para mí ha sido una ventaja. Dios sabe Dios sabe por qué hace las cosas y para qué hace las cosas. Para mí ha sido una ventaja. Y como le digo, oraba por mis oídos y no pasó nada. Y resulta que lo que el Señor me sanó fueron los ojos. Y nunca le había pedido que me sanara los ojos. Así que lo que necesitamos es, primero que nada, creer en Dios. Creer lo que la palabra de Dios dice. Y lo que la palabra de Dios dice es que Él es nuestro Salvador, que por las llagas de Cristo fuimos sanados, que Él llevó nuestras enfermedades y nuestras dolencias en la cruz del Calvario. Y por qué razones enfermemos o cuál sea el método que Dios vaya a usar, eso dejémoslo en las manos de Dios. Yo se lo conté solo para que tuviéramos el panorama completo, pero lo que es en realidad un conocimiento que nos puede servir para que nuestra fe no se disminuya en ciertos casos. Pero lo que no debemos perder de vista es que el Señor es nuestro sanador. Y por sus llagas fuimos sanados. Amén. Y Él lo va a hacer, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él lo ha dicho, Él lo hará. ¿Cómo, cuándo y dónde? Como Él quiera y como Él considere que es lo mejor para nosotros. Recordemos que Él tiene planes para nosotros de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza, y que el Señor hace todas las cosas hermosas en su tiempo. Amén. Así que le voy a pedir que se ponga de pie. Vamos a orar. Y si usted está padeciendo alguna enfermedad, necesita oración por alguna enfermedad, ya sea física o emocional, le voy a pedir que pase acá adelante. Amén. Quisiera orar por usted. Aleluya. Háganse para adelante para que quepan todos los hermanitos que vienen ahí. Muy bien. Aleluya. Levante sus manos al cielo, por favor. ¿Sabe por qué levantamos y por qué le pido que levantemos nuestras manos al cielo? Porque esa es una señal de que
estamos esperando recibir algo de Él. Es un acto de fe. Vamos a recibir algo de Él. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos y de mis hermanas que el día de hoy está acá delante, Señor, orándote a ti por sanidad en sus cuerpos, por sanidad en sus corazones, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Como dice tu palabra, imponemos nuestras manos sobre los enfermos, Señor, y sanarán, porque por tus llagas hemos sido sanados, porque tú llevaste, Señor, nuestras enfermedades y nuestra dolencia en la cruz del Calvario, Padre. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por esa sanidad que tú vas a obrar en la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Y Padre, también clamamos y oramos por la sanidad y la restauración completa del sueldo de nuestro hermano Rolando y el papá de nuestra hermana Alba, Señor, que sean total y completamente sanos por las llagas de Cristo. Que esa operación, Señor, tenga un éxito total y además, Señor, sea Él que ha restaurado completamente a su salud, Señor. Te pedimos, mi Dios Todopoderoso, un milagro creativo en la vida de Él, Padre, por tus llagas, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, creemos con nuestro corazón y porque creemos también confesamos, Señor, que cada uno de mis hermanos y de mis hermanas es sano el día de hoy. En el nombre de Jesús, Señor, echamos fuera toda enfermedad, todo síntoma, todo dolor, Señor, en el nombre de Jesús. Y confesamos sobre cada uno de ellos tu palabra de que tú eres Jehová Rafa, nuestro sanador y el sanador de cada uno de ellos, Padre. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Démosle un aplauso. Aleluya. Muy bien. Que el Señor les bendiga, les guarde. A ver, regresen a sus lugares. Vamos a impartir la bendición pastoral. Y también le quiero pedir un favor. Miren, muchas veces oramos por sus necesidades, oramos por cualquier situación, pero nunca nos enteramos de lo que pasa, ¿sí? Solo porque vemos, les digo yo, bueno, sí pasó algo en la vida, pero no sabemos exactamente qué. Por favor, cuando sea sano, nos avisa, nos da su testimonio. Amén. Eso va a hacer crecer la fe de cada uno de nosotros. Amén. ¿Sí? Muy bien, vamos a orar. Y si no, la otra cosa que nos pasa, ¿verdad? A veces usted nos cuenta algo y nosotros pasamos orando semanas por lo mismo y resulta ser que la semana que comenzamos a orar, esta semana tuvo el milagro y estuvimos orando como 6 meses más por esa necesidad. Amén. Así que cuéntenos, denos su testimonio. Amén. Nos edifica. A ver, hermana Leti. Hermano pastor, Dios le bendiga, hermanos, Dios les bendiga. Pues para mí, la experiencia más linda que tomé hace como un mes, que fui a visitar a mi hermano Celso Miranda y a mi hermano Celso es un viejito ya de 75 años, pero con un accidente en su pierna. Y el Señor me hablaba ahí y orábamos. Y el Señor me tomó, como decía hermano Carlitos, tal vez no sé en el momento, pero a mí me tomó ese momento del Espíritu Santo y no me podía contener. Ellos son unos hijos de Dios, estos hermanos son los servidores del Señor. Y ahí en la colonia donde yo vivo viven los hermanitos, pero una tarde tan bella, tan hermosa, que no quería que terminara. Y 8 días antes que el hermano pastor aquí, la pastora hablara, yo me acordé de eso y dije, Señor, gracias porque tomaste mi mente, mi corazón y mi alma para orar por mis hermanos. Y gloria a Dios, mi hermanito ya está ahí trabajando, ya le quitaron su yeso y todo, pero bendito sea el Señor, porque hermanos, es una experiencia tan linda que sale del corazón de uno que no
hay nada imposible para nuestro Señor y para uno, pues, porque para mí fue algo tan lindo, una experiencia muy bella, hermanos. Sigamos adelante, hermanos, siempre creyendo en la palabra del Señor. Amén. 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 Gloria a Jesús. Muy bien, levante sus manos para recibir la bendición pastoral. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y su nombre sea sobre ti, liberándote, sanándote, restaurándote, santificándote, guardándote. Y que todo lo que hagas sea para su gloria y su bendición sea sobre él. En el bendito nombre de Jesús, oramos que esta semana sea una semana de bendición, una semana de cumplimientos, una semana de sanidad, de liberación, de restauración, una semana de buenas nuevas, una semana de crecimiento y de madurez en el Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que el Señor les bendiga, les guarde, les esperamos el próximo domingo. Bendiciones para cada uno, para sus familias.